Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. ¡Pum! Un contundente impacto estalló contra la armadura pectoral del Arcángel de Fuego. La imponente figura fue retrocedida varios metros, tambaleándose en el aire antes de que sus alas llameantes se desplegaran, estabilizando su postura. Lyle entornó los ojos, fijándose en el pecho del ángel. Aparte de una pequeña abolladura en la armadura, la criatura parecía prácticamente ilesa. Maldición, eso es aguantar a nivel de élite. Supera a otras invocaciones solo en defensa bruta. Sonrió con admiración. Entre las tres categorías avanzadas de invocación ángeles, demonios y no muertos, cada una tenía una ventaja única comparada con las criaturas mágicas estándar del mismo nivel. Los ángeles poseían una excepcional resistencia física. Los demonios tenían una mayor resistencia mágica. ¿Y los no muertos? Bueno, abrumaban por su puro número. Y en niveles más altos, los tres podían desbloquear habilidades especiales que los hacían aún más problemáticos de enfrentar. De acuerdo entonces, murmuró Lyle, levantando su espada de hierro con un destello de fría determinación en sus ojos. Veamos qué se esconde debajo de esa armadura tuya. En un movimiento borroso, se lanzó hacia adelante. ¡Wosh! El arcángel de fuego blandió apresuradamente su espada, una hoja de fuego puro que se abalanzaba hacia él. Pero Lyle era más rápido. Corte rápido. Una estela de luz azulada plateada cruzó el aire. El peto del arcángel chilló en protesta al ser golpeado, saliendo chispas salvajemente con cada impacto. ¡Crack! La otrora imponente armadura de plata se rajó por la mitad bajo el implacable bombardeo. El enorme ángel perdió el control y comenzó a caer en picado. Afortunadamente, Lyle estaba preparado. Agarró una de sus alas a mitad de la caída y tiró hacia arriba, deteniendo su descenso antes de que se estrellara contra el suelo. Exhaló bruscamente. Uf, eso habría dejado un agujero en el suelo. Menos mal que silencio solo amortigua el sonido, no el impacto. Al asomarse a la armadura abierta, la expresión de Lyle cambió. ¿Nada dentro, eh? El interior hueco brillaba con un tenue resplandor blanco, no había órganos, ni núcleo, solo un recipiente de luz. ¡Bum! El cuerpo del arcángel comenzó a temblar, desintegrándose en motas brillantes. Buen rendimiento, aunque sea. Echó un vistazo a su panel de estado. Su barra de exp no se había movido. Las criaturas invocadas no dan experiencia. Una lástima. Comparado con un guerrero del mismo nivel, el arcángel de fuego carecía de diversidad de ataque y velocidad, pero su resiliencia física y su movilidad aérea lo convertían en una unidad fantástica para retrasar oponentes. Lyle se giró hacia el escritorio y la pila de pergaminos blancos que descansaba sobre él, sus labios curvándose en una sonrisa satisfecha. Con suficientes de ellos, incluso un guerrero de alto rango podría ser desgastado hasta la muerte. Recordó un episodio de un anime de la Tierra. La teocracia Slane había despachado una vez a uno de sus 6 miembros de élite, las escrituras de la luz solar, para asesinar al capitán guerrero Gasef. Si no hubiera sido por la inesperada intervención de Ainzo Algoun, los arcángeles de fuego por sí solos podrían haber sido suficientes para derribar a Gasef, sin que el capitán de las escrituras de la luz solar moviera un solo dedo. Y todo lo que les costó fue un poco de maná. Lyle regresó a la mesa y recogió una hoja de pergamino de segundo nivel. Olvidé preguntar si los pergaminos de segundo nivel necesitan obligatoriamente pergamino hecho de piel de oveja. Supongo que lo descubriré. Colocó ambas manos sobre el papel y cantó en silencio. Creación de pergamino. Weir. Los papeles susurraron de forma antinatural, aunque no había viento. Docenas de hojas se deslizaron hacia el centro de la mesa, fusionándose. En el espacio de un solo aliento, un pergamino mágico blanco y prístino apareció en la palma de Lyle. ¿Eh? Eso fue fácil. Parpadeó, sorprendido. Elaborar pociones alquímicas o ungüentos curativos usualmente implicaba todo tipo de contratiempos impredecibles. Pero esto, suave como la mantequilla. Algo se sentía mal en lo fácilmente que había salido. Examinó el color del pergamino. Blanco puro. Diferente de los pergaminos beige que vende el gremio de magos, que están mezclados con piel de oveja. Miró hacia atrás la mesa, había empezado con 1400 hojas de papel de segundo nivel. Ahora solo quedaban 1380. Así que consumió 20 hojas. Recordó la fórmula del gremio de magos.
Una piel de oveja más 10 hojas de pergamino de segundo nivel por pergamino. Entonces la piel de oveja no es solo para estabilizar la magia, es para reducir el uso del papel más caro. Su ceja se arqueó. La piel de oveja era significativamente más barata que el papel imbuido de maná. Siguiente paso, inyectar la magia. Los ojos de Lyle se agudizaron. Sostuvo el pergamino plano y presionó su dedo en el centro. Según el método del maestro Bellori, esta era la etapa donde se necesitaba un control mágico preciso y una profunda familiaridad con el hechizo que se estaba sellando. Por supuesto, la mayoría de los lanzadores nativos de este mundo aprendían e internalizaban la magia a través del estudio, la práctica y la experiencia. Lyle, él simplemente gastaba puntos de habilidad, lo que significaba que tenía casi cero comprensión de cómo funcionaban realmente los hechizos. Era plenamente consciente de esta deficiencia. Pero había notado algo interesante mientras estudiaba las técnicas del maestro Bellori: el proceso de infundir magia en los pergaminos era sorprendentemente similar a la habilidad pasiva de su clase de espadachín mágico, infusión de maná. De vuelta en el bosque de To, esa habilidad lo había ayudado a elaborar con éxito soluciones alquímicas. Ahora, quizás podría ayudarlo aquí también. O esto funciona, o me explota en la cara. Presionó su dedo firmemente contra el pergamino. Infusión de maná. ¡Bum! El pergamino tembló violentamente mientras un resplandor azul surgía en su superficie. El maná espiraló hacia adentro, creando una poderosa fuerza de succión. Lyle se estremeció instintivamente. Había visto pergaminos explotar antes durante fallos en la elaboración en el gremio de magos. El recuerdo quedó grabado en él. Pero esta vez, el pergamino se calmó después de una sola sacudida. Sin explosión. Exhaló aliviado. Suprimiendo las distracciones, Lyle canalizó el hechizo de segundo nivel Invocar Ángel en el pergamino. 1 segundo. 2. 5. 10. Si la artesanía del maestro Bellori podía describirse como elegante y fluida, la versión de Lyle era pura fuerza bruta. Wash. El pergamino volvió a brillar. El aura azul se retiró rápidamente, y el pergamino se enrolló solo con un chasquido ordenado, descansando silenciosamente sobre el escritorio. ¿Funcionó? Lyle parpadeó, luego lanzó inmediatamente. Tasación de objeto. Objeto. Herramienta mágica pergamino elaborado nivel. Segundo. Descripción. Contiene el hechizo Invocar Ángel. Funcionó. Lyle rió en voz alta, deleitado, e instintivamente se agachó para revolotear las orejas del pequeño Varguesta acurrucado a su lado. Luego, sus ojos se estrecharon con anticipación. Pensé que la oportunidad había pasado de largo, pero ahora, con este éxito, surgió una nueva posibilidad. Sabía algo que la mayoría no sabía, que en Errantel existía un artefacto mágico de un valor increíble. Un objeto de alto nivel de más de 40, casi alcanzando la clasificación máxima. Era el artefacto más poderoso que podía adquirir de forma realista en las primeras etapas. Originalmente, Lyle planeaba esperar hasta haber desbloqueado la clase de caballero maldito y regresado del Imperio Baarut antes de hacer un movimiento. Pero ahora, con su capacidad de elaboración de pergaminos desbloqueada, la tasa de éxito había mejorado drásticamente. El riesgo seguía siendo alto. Pero ahora, era una apuesta que valía la pena considerar. Luna de Fuego, 15 de julio. Este era el octavo día de Lyle en Errantel. Originalmente, su plan era simple. Reabastecer suministros, mejorar su equipo y luego dirigirse directamente al Imperio Baas. Pero adquirir la técnica de elaboración de pergaminos había cambiado sus prioridades. Durante los últimos días, casi toda su energía había ido a producir pergaminos mágicos. Incluso gastó un punto de habilidad para actualizar su creación de papel a nivel 3. Habilidad. Creación de papel, nivel 3. Coste de maná. 15 pm. Efecto. Produce 500 hojas de papel mágico de alta calidad. Curiosamente, la versión de segundo nivel podía producir 700 hojas, pero la de nivel 3 solo hacía 500. Sin embargo, los pergaminos de tercer nivel demandaban materiales de mayor calidad, 20 hojas de papel de nivel 3 por pergamino, igual que los pergaminos de segundo nivel necesitaban 20 de nivel 2. La reserva actual de maná de Lyle era de 28 pm. Al carecer de una clase de lanzador completa, solo podía regenerar un punto de maná por hora. Eso le daba un máximo de 52 pm por día. Crear un pergamino de segundo nivel requería 5 pm para el pergamino en sí y otros 20 pm para activar el encantamiento nivel 2. Impronta de maná e infundir la magia. En total, 25 pm. Un pergamino de tercer nivel tomaba 30 pm completarse. Con esas restricciones, Lyle solo podía producir aproximadamente un pergamino de tercer nivel y uno de segundo nivel por día, como máximo.
Después de 8 días de esfuerzo implacable, hoy incluido, Lile había acumulado 10 pergaminos de tercer nivel Invocar Ángel, 5 pergaminos de segundo nivel Invocar Ángel, 10 arcángeles de fuego deberían ser suficientes para abrumar a la mayoría de los oponentes. Los 5 ángeles guardianes pueden usarse para esparcir desinformación y provocar reacciones. Lile se sentó con las piernas cruzadas en la cama de su posada, la pila de 15 pergaminos estaba ordenada frente a él. Sus ojos estaban sombreados por la falta de sueño, pero brillaban con una sombría determinación. Todavía no es suficiente. Necesito un margen de error más amplio, 2 días más. Elaboraré cuantos pueda. Con un gesto de su mano, los pergaminos desaparecieron en su caja de almacenamiento. Durante los últimos días, Lile había seguido un estricto horario. Calculaba cada tic de regeneración de su maná y lo usaba de inmediato, ya fuera de día o de noche. Tan pronto como tenía suficiente PM para trabajar, elaboraba un pergamino. Esta dedicación obsesiva había pasado su factura, sus ojeras oscuras le recordaban la rutina desalentadora de su trabajo de oficina en su vida anterior. Pero no tenía elección. Su reserva de maná era lastimosamente pequeña, y cada punto debía usarse sabiamente. Aunque la clase de espadachín mágico que había tomado sí proporcionaba un pequeño aumento de maná, Lile no tenía planes de subirla de nivel, al menos no antes de adquirir las clases de caballero maldito o valquiria. Sería una pérdida de experiencia de otro modo. Y esa era exactamente la razón por la que Lile había puesto sus ojos en uno de los enemigos ocultos dentro de Erramtel, Kajirit, uno de los 12 apóstoles bajo el culto secreto Surernorn. Más específicamente, el objeto en posesión de Kajirit. El orbe de la muerte. Este objeto no era cualquier reliquia. Sus características más destacadas. Tenía una voluntad única e independiente, algo sin precedentes en el juego original de Yggdrasil. Podía absorber y almacenar energía negativa de forma autónoma. Al principio, Lile no le había dado mucha importancia. Tanto en el anime como en la novela ligera, esta función no se retrataba como particularmente importante. Pero ahora, con la habilidad pasiva infusión de maná otorgada por la clase de espadachín mágico, una idea salvaje lo golpeó. Podría inyectar por la fuerza maná en el orbe de la muerte usando infusión de maná, convirtiéndolo en un dispositivo de almacenamiento de maná portátil. Después de todo, ¿qué es la energía negativa, en realidad? Para los magos no muertos, era esencialmente solo otro tipo de energía. Si el orbe podía almacenar un tipo, quizás podría almacenar otro, el maná. Si esto funcionaba, resolvería uno de sus mayores cuellos de botella: la recuperación de maná. Ni Yggdrasil ni este mundo ofrecían ningún tipo de poción de maná. Si querías más maná, una recuperación más rápida o costes de maná reducidos, solo tenías 3 opciones. Clases de alto nivel, artefactos mágicos raros u objetos de pago por ganar de primer nivel. Y a diferencia de cierto señor supremo de Nazarik, Lile no tenía una riqueza ilimitada para quemar. De lo contrario, ni siquiera consideraría meterse con un grupo como Surernorn. Para la gente normal, 8 dedos ya era una organización criminal aterradora con influencia en todo el reino. Pero Surernorn era un culto apocalíptico que podía amenazar a naciones enteras. La organización solo tenía 13 miembros, 12 apóstoles y su misterioso líder. Solo 2 de esos apóstoles habían sido revelados en el material original. Uno era Kajirit, ahora escondido en Errantel. El otro era Clementine, ex miembro de las élite de las 6 escrituras del Reino Santo, específicamente la más fuerte, la escritura negra. También era conocida, medio en burla, como la payasa risueña. Y entre los apóstoles, se sabía que 3 eran más fuertes que ella. En cuanto a Kajirit, ni siquiera estaba clasificado. Lile no estaba seguro de si Clementine se había unido a Surernorn en este punto de la línea de tiempo. Pero eso era irrelevante ahora mismo. Pasaron otros 2 días en un borrón. Lile añadió otros 5 pergaminos de segundo nivel a su inventario. Originalmente, había querido centrarse en elaborarlos de tercer nivel, pero por el bien de desorientar a los enemigos y manejar escenarios inesperados, decidió diversificar. En ese tiempo, casi nunca dejó la posada durante el día. Pero bajo el manto de la oscuridad, desechó secretamente los cadáveres de monstruos que había recolectado en el bosque de Todd, especialmente la enorme serpiente negra verdosa, que le había costado bastante esfuerzo tratar. Su oro había alcanzado un máximo de 1200 monedas, pero ahora se situaba en un modesto 600. La mitad de eso se usó para comprar una herramienta mágica que permitía un movimiento más fácil en la oscuridad. Ahora, la noche había caído de nuevo.
Las farolas mágicamente iluminadas, encantadas con luz perpetua, acababan de apagarse, sumergiendo la ciudad en una oscuridad más profunda mientras pesadas nubes cubrían el cielo. Aulú. Un gemido bajo provino del pequeño Barghest posado en la ventana. Su cola de cadena de hueso golpeaba suavemente la pierna de Lyle, señalando la hora. ¿Es la hora, eh? Lyle abrió los ojos, mirando hacia la ventana oscurecida. Recogió la capa negra que descansaba a su lado y se la envolvió firmemente alrededor del cuerpo. Shlik. Una redoma apareció en su palma, se la bebió de un solo trago sin dudarlo. Quédate aquí esta noche, le dijo al Barghest, despidiéndolo con un gesto cansado. Su voz era ronca y áspera, como la de un hombre de mediana edad. Un efecto secundario de la poción que acababa de beber. Era barata, solo una moneda de oro, pero podía alterar temporalmente su voz. Los inquietantes ojos verdes del perro brillaron con decepción. Su cola de cadena de hueso tintineó mientras se balanceaba. ¡Tap! Lyle ya estaba en la ventana. Con un movimiento ágil y rápido, saltó sobre el alféizar y aterrizó silenciosamente en el callejón oscuro de abajo. La ciudad de Ramtel estaba rodeada por 3 murallas concéntricas. Dentro del muro más externo, ocupando aproximadamente una cuarta parte del sector occidental, se extendía una enorme extensión. El gran cementerio. Como ciudad-fortaleza en las líneas del frente, Ramtel había sido testigo durante mucho tiempo del brutal conflicto entre el reino de Reestise y el imperio Baharut. Año tras año, las guerras dejaban innumerables soldados muertos. A pesar de los muchos rumores que rodeaban el nacimiento de los no muertos, nunca había surgido una prueba concreta. El verdadero método de su aparición seguía siendo un misterio. Sin embargo, una creencia común perduraba. Cuando alguien moría, especialmente en circunstancias violentas o no resueltas, sus posibilidades de convertirse en un no muerto aumentaban significativamente, especialmente si moría solo, sin nadie que lo lamentara. Como tal, tanto el imperio como el reino hacía tiempo que habían acordado un pacto de tiempos de guerra. A todos los caídos se les darían ritos de luto adecuados. Este extenso cementerio se construyó exactamente para ese propósito. Bajo la manta tenue de la noche, una sombra solitaria se movía rápida y silenciosamente hacia el cementerio. Al acercarse, el aire se volvió más pesado, el silencio más profundo. Incluso durante el día, pocos se atrevían a acercarse a este lugar, y mucho menos de noche. A lo lejos, Lyle ya podía distinguir el contorno de la muralla circundante de piedra, de unos 4 metros de altura, que rodeaba todo el cementerio como una barrera protectora. Levantó la cabeza ligeramente. Sobre el puente de su nariz descansaba un monóculo de un solo lente, un objeto mágico que había comprado específicamente. Su encantamiento otorgaba visión nocturna, permitiéndole ver con claridad incluso en el actual velo de oscuridad. La muralla al frente parecía alta y formidable, no para proteger el cementerio, sino más bien para contener lo que pudiera surgir de su interior. Al acercarse, 2 torres de vigilancia suavemente iluminadas emergieron de la penumbra. Entre ellas se alzaba una enorme puerta de hierro, herméticamente cerrada. Obviamente, la entrada principal estaba cerrada a esta hora. Guardias armados patrullaban las torres, y Lyle podía distinguir las siluetas de unas pocas figuras más. Aventureros. El gremio de aventureros, en coordinación con los funcionarios de la ciudad, mantenía un equipo rotativo estacionado aquí. Su tarea principal era manejar cualquier no muerto que apareciera dentro del terreno del cementerio. Bueno, parece que tendré que encontrar otra forma de entrar, murmuró Lyle para sí mismo, deteniéndose brevemente antes de alejarse de la puerta, bordeando el borde de la muralla. Pronto, se detuvo bajo una sección más tranquila y menos patrullada de la muralla. Era igual de alta, su superficie lisa y sólida. Para los no muertos ordinarios, esto sería un disuasorio efectivo. Pero para Lyle, ni cerca. Se agachó, tensando los músculos, y luego se lanzó hacia arriba. Voló casi 3 metros antes de sacar una daga de mitril de su palma. Con una facilidad practicada, clavó la hoja en la muralla, anclándose a media altura. Torciendo la muñeca, se propulsó hacia arriba de nuevo. Cuando su pie alcanzó el nivel de la daga incrustada, la hizo salir volando y la atrapó con el mismo movimiento. En un instante, estaba posado en lo alto de la muralla. Un salto silencioso después, y Lyle había entrado en el gran cementerio. Lo primero que lo recibió fue un campo de lápidas, hileras y hileras que se extendían hacia la penumbra. El viento soplaba a través de las ramas esqueléticas de los árboles muertos, creando un suave y espeluznante susurro como susurros de la tumba. Dentro de cada parcela se erguían pequeños santuarios de madera, de apenas 1 metro de altura.
En la oscuridad, sus sombras alargadas distorsionaban el paisaje, creando una atmósfera impregnada de un silencio pavoroso. Pero el rostro de Lyle permanecía impasible. De vuelta en su mundo anterior, los fantasmas no existían. Sin embargo, muchos aún les temían. No era la criatura en sí, era el miedo a lo desconocido. Pero aquí, los fantasmas eran reales. Aunque más exactamente, se les conocía como espectros. Entonces, ¿cómo se trata con un espectro? Los labios de Lyle se curvaron en una sonrisa burlona. Simple, murmuró, dando un paso adelante. Lo matas. Mientras se adentraba en el cementerio, las lápidas se espesaban, y los árboles se alzaban más altos. Las sombras se volvían más opresivas. Permaneció alerta, escaneando su entorno, contrastándolos con la información almacenada en su memoria. Si recordaba correctamente, Kajirit, un nigromante y uno de los principales antagonistas, estaba escondido dentro de un templo subterráneo en las profundidades de este mismo cementerio. En la trama del juego, Kajirit ya llevaba 5 años merodeando aquí, reuniendo silenciosamente energía negativa. En este momento, eso lo convertía en un año desde que se infiltró por primera vez en la ciudad. Un cementerio de noche ofrecía el entorno perfecto para un nigromante como Kajirit. Era su dominio, un lugar rebosante de muerte residual. Pero el día era diferente. Durante el día, guardias y aventureros realizaban patrullas regulares, y cualquier perturbación provocaría una investigación inmediata. Sin embargo, de noche. Mientras no hubiera un brote a gran escala de no muertos, ni los soldados ni los aventureros se atreverían a entrar. En cambio, esperarían hasta la mañana para evaluar los daños. La fuerza de Kajirit radicaba en su control del campo. Pero la ventaja de Lyle, la información. Entre el arsenal de Kajirit, la criatura que Lyle consideraba la mayor amenaza era el dragón esquelético. Aunque solo de nivel 16, esta bestia no muerta poseía inmunidad a toda la magia de sexto nivel o inferior, un rasgo aterrador para la mayoría de los lanzadores de conjuros de este mundo. Incluso los ataques de fuego divino del arcángel de fuego se volverían ineficaces. Peor aún, el enorme tamaño de la criatura le daba un poder muy por encima de lo que su nivel sugería. El dragón óseo era una catástrofe ambulante. Afortunadamente, según la línea de tiempo, Kajirit aún no había reunido suficiente energía negativa para invocar ni siquiera uno. En el juego, le llevó 5 años llamar a 2. Aún así, Lyle no era el tipo de jugador que se arriesgaba. De los 10 arcángeles de fuego que había preparado, 2 fueron asignados específicamente para la contención de dragones. No necesitaban que ganaran, solo que lo retrasaran. El silencio cubría las partes más profundas del cementerio. De vez en cuando, tenues luces azuladas revoloteaban entre los árboles, como linternas espectrales balanceándose en la oscuridad. A unos 100 metros hacia adelante se erguía una estructura en ruinas. Un santuario. De unos 3 metros de altura, presentaba un agujero apuntado y columnas de piedra desmoronadas. Los siglos no habían sido amables, estaba desgastado, dañado y hueco. Lyle se detuvo justo fuera de su alcance, inclinando la cabeza mientras inspeccionaba los alrededores. Bajo la pálida luz de la luna, el movimiento se agitó. De las sombras de los árboles, las formas comenzaron a emerger, arrastrándose hacia él. Al mismo tiempo, gruñidos guturales llenaron el aire. Una ola de hedor siguió. Pútrido, en descomposición y inequívocamente no muerto. Zombies. Cadáveres en descomposición, con ojos huecos, comenzaron a tambalearse hasta hacerse visibles. Lyle no se inmutó. Con un gesto de su muñeca, invocó un pergamino de hechizo de nivel 2 de su inventario. Lo aplastó. FWSHHH. Un rayo de luz sagrada estalló, y en un abrir y cerrar de ojos, un ángel guardián se materializó de la explosión. Mientras la figura radiante flotaba sobre el suelo, sus alas doradas brillando, el paso de los no muertos se aceleró inmediatamente. Sus gruñidos se hicieron más fuertes, sus tambaleos se convirtieron en estampidas. Crash. Uno de ellos, un macho medio descompuesto, irrumpió a través de un árbol muerto a la izquierda de Lyle. A través de la visión nocturna mejorada del monóculo, Lyle podía incluso ver gusanos retorciéndose bajo la piel podrida de la cosa. Llévatelos lejos, ordenó Lyle con calma. El ángel guardián desplegó sus alas con un chasquido, y luego se lanzó a la noche. Mientras volaba, los no muertos, enloquecidos por el olor de la divinidad, abandonaron a Lyle y se lanzaron en persecución. Para ellos, la presencia del ángel era como una hoguera en la oscuridad, mientras que el alma viviente de Lyle era simplemente un plato de comida. Todavía oculto, Lyle observó el santuario. Sin movimiento. Sin perturbaciones. Esperó. 7 minutos pasaron. Quizás 8. El cementerio había vuelto a quedar en silencio.
Los no muertos habían seguido al ángel lejos en la distancia. Fase 2, susurró con una ligera sonrisa. Con un gesto dramático, Lile reveló 2 pergaminos más, cada uno con el glifo de nivel 2. Invocación de ángeles. Bang. Bang. 2 ráfagas de luz blanca destellaron. Ángeles guardianes gemelos, empuñando largas lanzas, se materializaron a los lados de Lile, sus formas brillando con un resplandor divino. Las habilidades de Khajiit, sé un poco sobre ellas, murmuró Lile, entornando los ojos, pero lo que ha mostrado en público puede no ser todo lo que es capaz. Alguien con su historial no revelaría todas sus cartas. Su voz era tranquila, pero bajo esa calma yacía un destello de emoción y solemne anticipación. Después de todo, este era un hombre que una vez se enfrentó a las doncellas de Nazarik. Es cierto, Narveral Gama lo trató como un juego en ese momento, pero aún así, ella era de nivel 63, mientras que Khajiit solo tenía alrededor de 21. El hecho de que hubiera sobrevivido a una diferencia de poder tan abrumadora, aunque fuera por un momento, era impresionante. Para que una organización como Surrernorn lo valorara tanto, Khajiit debía ser el verdadero negocio. Camuflaje. La mirada de Lile se agudizó mientras producía otro pergamino mágico y lo lanzaba hacia el ángel guardián a su izquierda. Un destello de luz mágica verde brilló sobre la forma del ángel. La figura gradualmente se desdibujó y luego se desvaneció en la noche. Incluso sin la cobertura del bosque, la oscuridad aquí funciona igual de bien, asintió Lile con satisfacción mientras veía al ángel desaparecer de la vista. Usar un pergamino de nivel 2 para lanzar un hechizo de nivel 1 podría parecer un desperdicio, pero para alguien como Lile, que podía elaborar sus propios pergaminos mágicos, esta pequeña extravagancia no valía la pena ser pensada 2 veces. Bajo el control de Lile, el ángel camuflado comenzó a avanzar. Una vez que se había movido unos 50 metros hacia adelante, se desvió hacia un lado, rompiendo en línea de visión con la posición de Lile y formando una formación triangular. Desde una vista de pájaro, Lile estaba en la parte trasera, alineado en una línea recta con el templo en ruinas al frente, mientras que el ángel oculto ahora flanqueaba el borde izquierdo de la formación. SHFF. Lile sacó otro pergamino de invocación de nivel 2 e invocó un tercer ángel guardián. Eso hacía 5 de los 10 pergaminos que había preparado, ya gastados en rápida sucesión. B. Entra en el templo. Dio la orden, y el ángel recién invocado voló hacia el edificio en ruinas. Al mismo tiempo, Lile se movió para posicionarse detrás del ángel no camuflado y presionó una mano sobre su sombra. Sigilo. La forma de Lile se desdibujó, fusionándose con la sombra proyectada por el ángel guardián. Esta era una habilidad que había adquirido después de luchar contra el ladrón de 8 dedos, una que reducía su presencia y le permitía fusionarse con las sombras circundantes. No era una invisibilidad perfecta, pero era más que suficiente para evitar la detección bajo el cobertor de la noche. El ángel recién invocado voló rápidamente hacia el templo en ruinas. Dentro, el espacio era baldío, amplio y abierto sin donde esconderse. Solo un objeto destacaba. Una estructura tipo sarcófago en el centro. En un lugar lleno de lápidas y tumbas, no parecía particularmente fuera de lugar. Si acaso, parecía ser una pieza decorativa diseñada para mezclarse con la estética del cementerio. WHRR. Las alas del ángel guardián aletearon, lanzándolo al aire. Flotó sobre la estructura de piedra y luego estrelló su lanza brillante hacia abajo. ¡Bum! El impacto resonó violentamente en el silencio, la sólida piedra rajándose bajo el golpe. El ángel golpeó de nuevo. Crash. El sarcófago se hizo añicos. Un pasaje subterráneo oscuro y estrecho ahora quedaba revelado bajo los escombros. Sin dudarlo, el ángel se sumergió en el pasaje oculto. Afuera, oculto en la sombra de su ángel, Lile observaba y esperaba con un destello de paciencia en sus ojos. Le había dado al ángel una orden. Entrar y destruir todo. Lile no tenía intención de entrar él mismo en la guarida de un nigromante. Eso era una temeridad. No, su objetivo era simple. Forzar a Khajiit a salir. Boom. Boom boom. Un rugido surgió desde debajo del templo mientras una serie de impactos sacudía el suelo. Luego, tan repentinamente como comenzaron, los temblores cesaron. Lile no necesitaba adivinar qué había pasado. El ángel había sido destruido. El silencio reclamó el área, espeluznante y tenso. Luego, ¡shufle! Uno tras otro, los cadáveres en descomposición comenzaron a salir arrastrándose del túnel. Una docena de no muertos, zombis con ropa harapienta y un diente olor a putrefacción, se arrastraron hacia el exterior. Gra. HRRG. Gra. A pesar de sus grotescas apariencias y lúgubres gemidos, no cargaron salvajemente.
En cambio, formaron una línea, guardando la entrada del túnel con una coordinación espeluznante. Khajiit lo estaba probando. Lyle, todavía envuelto en sombras, entornó los ojos mientras miraba más allá de su ángel guardián. Bastardo precavido. Había considerado enviar a todos sus ángeles a la vez, abrumando la cámara subterránea con un blitz repentino con la esperanza de abatir a Khajiit de un solo furioso golpe. Podría haber funcionado, también. Pero entonces, si Khajiit se estaba escondiendo aquí, en un templo tan obviamente vulnerable, seguramente estaba preparado para ese mismo escenario. Podría haber incluso un túnel de escape oculto abajo. Si Khajiit lograba huir, sería mucho más difícil rastrearlo por segunda vez. Ángeles guardianes de segundo nivel, una voz arrastró desde las profundidades del túnel. Era baja y fría, pero cada sílaba se escuchaba claramente en el inquietante silencio del cementerio. Clac, clac. Sonidos de pasos en las escaleras de piedra. Una figura emergió del subsuelo. Un anciano, o al menos, parecía anciano. Vestido con una túnica de mago color sangre, su cabeza calva y su piel pálida, casi enfermiza, le daban el aspecto de alguien de 60 años. Sin embargo, caminaba con una confianza tranquila. Alrededor de su cuello colgaba un collar adornado con 3 miniaturas de calaveras. En su mano izquierda sostenía un largo bastón negro. En su derecha, llevaba una piedra negra del tamaño de 2 puños cerrados. Con solo mirarlo, el peligro era obvio. En el momento en que Lyle lo vio, retiró su conciencia, fusionándose más profundamente en la sombra de su ángel. No te dejes engañar por las apariencias. Khajiit parecía tener finales de los 50 o 60 años, pero su edad real era de poco más de 40. Los años de exposición a la energía negativa habían acelerado la descomposición de su cuerpo. Una persona viva que manipula a los no muertos siempre está sujeta a la corrupción de esa energía negativa. Solo hay 2 formas de sobrevivir a ella. 1. Renunciar por completo a tu humanidad y convertirte en un no muerto, intercambiando tu mortalidad por la vida eterna. 2. Sucumbir y morir, para luego ser resucitado como un sirviente sin alma y sin autoconciencia. Y Lyle estaba seguro, Khajiit había elegido el primer camino. Lo primero en emerger del túnel subterráneo fue la lisa cabeza calva de Khajiit. La mirada fría del nigromante barrió los huecos entre los zombis circundantes, mirando directamente hacia el exterior del templo. Lápidas baldías y árboles esqueléticos llenaban el paisaje. No se veía un solo no muerto. Los ojos de Khajiit se estrecharon. Había estacionado intencionadamente varios no muertos de bajo nivel alrededor del templo, no solo para intimidar a cualquier intruso que se atreviera a entrar, sino también para servir como un sistema de alerta temprana básico. Normalmente, un nigromante retiene un enlace mental con los no muertos que controla. Si ese enlace se rompe, el lanzador puede sentirlo instantáneamente. Por supuesto, ese era el arreglo que Khajiit había hecho hace más de un año, cuando había echado raíces por primera vez en este antiguo cementerio. Con el tiempo, se había dado cuenta de que casi nadie se acercaba, y mucho menos se aventuraba en sus reaches más profundos y malditos. Así que había cortado el enlace a propósito para conservar maná. Pero ese no era el problema ahora. Para un nigromante como Khajiit, incluso si sus no muertos eran destruidos, siempre podía reafirmar el control, si los cadáveres todavía estaban allí. Pero ahora, el cementerio estaba completamente vacío. No solo los no muertos habían desaparecido, ni siquiera quedaban restos. Lo que solo podía significar una cosa. No fueron destruidos, fueron llevados. O atraídos. Alguien vino preparado. La expresión de Khajiit no cambió, pero sus pensamientos se afilaron como una hoja. Y. ¿Más de uno? Escaneó el área con calma. Esta ciudad fronteriza de Ramtel no albergaba ningún grupo de aventureros formidable. Ni un solo individuo aquí valía su preocupación. Si había alguien fuerte, tenía que ser un forastero, alguien que venía de fuera de Ramtel. Tontos. Se arrepentirán de haberse atrevido a provocar a un nigromante de mi categoría. Un aura oscura pulsó de Khajiit mientras emergía del túnel subterráneo. Los zombis circundantes se apartaron para darle paso. Y luego, sus ojos se fijaron inmediatamente en una figura flotante a casi 100 metros de distancia. Suspendida a unos pocos pies del suelo, irradiaba un suave resplandor sagrado. Un ángel guardián. El brillo sagrado chocaban starkmente con la oscuridad circundante, haciéndolo absolutamente imposible de perder. Khajiit instantáneamente se puso en guardia. Pero no del ángel. Estaba en guardia de los lugares donde no estaba, donde podría estar la verdadera amenaza. Detección de maná. Lanzó un hechizo de sondeo con un gesto de sus dedos. En momentos, la retroalimentación llegó. La señal más obvia provenía del ángel guardián en la distancia.
Pero había algo más, otro pulso de presencia mágica a unos 50 metros a su izquierda. Y sin embargo, no había nada visible allí. Luego, de repente, esa fuente oculta comenzó a moverse. Rápido. Acercándose a él rápidamente. Khajiit se burló. Ahorra esas teatricalidades. ¿Crees que ese truco tan tonto puede engañarme? Levantó una mano y señaló hacia el objetivo no visto. Rayo negativo. Una ráfaga de energía púrpura oscura salió de la punta de su dedo y golpeó a la entidad oculta a plomo. La onda de choque de la fuerza mágica hizo que el objetivo tropezara hacia atrás. La ilusión se hizo añicos. El ángel guardián camuflado, oculto por un hechizo de sigilo mágico, fue revelado a la fuerza. Su figura parpadeó hasta hacerse visible, sus alas flameando con el impacto del hechizo. Khajiit quedó momentáneamente atónito. ¿Un segundo ángel guardián? No un pícaro, no un asesino, sino otro constructo celestial. Frunció el ceño profundamente. ¿Dos ángeles guardianes? ¿Eso significa, dos lanzadores divinos? No, espera. Ese hechizo de sigilo, no era divino. Era el de nivel 2 invisibilidad. O quizás otra ilusión arcánica. Uno es un lanzador divino y el otro es uno arcánico. Su mente corría. Y en esa fracción de segundo de distracción, encanto de raza humana. Una voz rasposa sonó de repente desde detrás del primer ángel. Las pupilas de Khajiit se encogieron. Voluntad inmortal. Gritó instintivamente, canalizando un hechizo defensivo. Pero casi instantáneamente, su rostro se contorsionó en ira y realización. No sintió nada. Ni un solo tirón mental. Ni encanto, ni intento de control. Nada. El hechizo había sido falso. De las sombras, una figura encapuchada emergió detrás del ángel. Su rostro estaba oculto, envuelto en capas de tela. Lile, el que había activado la trampa. Canceló su sigilo con un lento paso hacia adelante. Solo saludando, dijo Lile con una risa seca y rasposa. Mientras tanto, sus ojos parpadearon hacia su interfaz. Puntos de habilidad. 41-40 habilidad. Voluntad inmortal, nivel 3. Coste. 15 PM. Descripción. Otorga inmunidad a encantos, sueño y otros efectos de control mental. Entendido. Lile sonrió ligeramente. Khajiit tenía 2 puntos que requerían precaución, uno era el dragón óseo, y el otro era este mismo hechizo. Encanto de raza humana, una magia de dominación mental específicamente creada por semihumanos y razas monstruosas para esclavizar humanos. Su solo nombre olía a hostilidad hacia la humanidad. Naturalmente, los magos humanos habían desarrollado una contramedida, voluntad inmortal, un hechizo de defensa central utilizado por lanzadores de alto nivel. Sin ella, ser controlado podía significar una derrota instantánea. La risa de Lile resonó en el cementerio. Pero para Khajiit, era una burla. Una confirmación flagrante e irritante. Acabas de probar mis defensas mentales, y has desperdiciado un poco de mi maná. Esos trucos estaban por debajo de él. Solo los débiles dependen de esquemas como este. Insecto estúpido, gruñó Khajiit, apretando su agarre en el bastón negro en su mano. ¿De verdad no entiendes cómo se ve el poder real? Se burló. Saca a tus compañeros. Ya no me interesa tu propósito. Simplemente los borraré a todos. Su voz retumbó por el desolado cementerio. ¿Compañeros? Lile inclinó la cabeza con una risa ronca. Me temo que no tengo ninguno. Chasqueó los dedos. El ángel guardián herido que había sido derribado regresó a su lado. Ese ángel había cumplido su propósito bien, una distracción perfecta. ¿Y ahora? Misión cumplida. Con los 2 ángeles reunidos frente a él, Lile inspeccionó rápidamente los daños. La placa de armadura de plata del segundo ángel ahora estaba manchada, corroída en lugares como hierro oxidado. El hechizo rayo negativo definitivamente había hecho su trabajo. Los no muertos eran vulnerables a los ataques sagrados y de fuego, así como las entidades sagradas como los ángeles eran susceptibles a la magia oscura. Khajiit entornó los ojos. ¿Todavía ocultando a tus aliados? Bien. Me ocuparé de ti primero. Luego sacaré al resto de las sombras. No creía en las palabras de Lile. Nadie tan tranquilo caminaría solo hacia el peligro. Su atención se desvió de nuevo hacia los 2 ángeles invocados. ¿2 ángeles a la vez? O usa un artefacto raro, o está especializado en magia de invocación. No importa. Trucos inútiles. Espero que estés listo para gritar, dijo Khajiit, su voz goteando veneno. Me aseguraré de que lo último que tus aliados vean sea la ruina retorcida de tu cuerpo roto. Levantó su bastón negro en alto y lo golpeó contra el suelo. Al mismo tiempo, el orbe de la muerte en su otra mano comenzó a brillar, su superficie pulsando con una luz negra y siniestra. En un instante.
Un pulso de energía mágica abrumadora estalló desde alrededor de Khajiit, formando una ola de energía negativa pura que se extendió en todas direcciones como una onda de choque de muerte. Los ojos de Lile se estrecharon agudamente mientras se preparaba instintivamente. Wosh. Wosh. Las alas de sus dos ángeles guardianes se abrieron detrás de él y, con un zumbido suave, se posicionaron frente a Lile, protegiéndolo de la energía corruptora que emanaba del enemigo. Tud. Una vibración baja, que llegaba a los huesos, se extendió por el suelo debajo de ellos. Splorch. 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 Manos podridas surgieron de repente del suelo. Una tras otra, miembros descompuestos se abrieron paso hacia afuera de la tierra, arrastrando cadáveres arruinados desde el inframundo. A su alrededor, los no muertos se levantaban. Unos se arrastraban directamente desde lápidas desmoronadas, otros se arrastraban por el suelo usando solo sus brazos, tirando de torsos destrozados y poco cooperativos como un equipaje obstinado en un aeropuerto del infierno. Splurps. Incluso debajo de los pies de Lile, una mano podrida se abrió paso desde el suelo. Pero antes de que pudiera siquiera moverse, uno de los ángeles guardianes golpeó hacia abajo con su lanza radiante, empalando la mano no muerta en la tierra como un jardinero demasiado agresivo plantando zanahorias podridas. Has ganado un exp. Barra de exp. 171/10,000 Lile hizo una pausa a mitad del paso, parpadeando. Un momento, acabo de obtener exp de algo que mi invocación mató. No lo había probado antes. Eso era, algo que cambiaba las reglas del juego. Si mis invocaciones también pueden ganarme exp, entonces he estado haciendo esto de la manera difícil por nada. Aunque, un exp era vergonzosamente bajo. Claro, estos eran no muertos de bajo nivel, del tipo que podría ser vencido por un gato particularmente enojado, pero aún así, un punto. Quizás la exp ganada a través de invocaciones se reducía de alguna manera. O quizás los jugadores de alto nivel simplemente obtenían menos exp de los enemigos de bajo nivel. Bueno, no es momento de pensarlo demasiado. A su alrededor, los no muertos avanzaban. Raah. SSSS. Urk. Una horda de zombis gemidos y tambaleantes llenó el cementerio. Solo por lo que Lile podía ver, tenía que haber más de 100, quizás más. Control de no muertos. El rostro pálido, color cadáver de Khajiit se retorció en una sonrisa satisfecha. ¿Pensaste que enviar a tus amiguitos a atraer a los no muertos era suficiente para protegerte? Levantó los brazos teatralmente, su voz resonando. Esto es un cementerio, tonto. Si hay algo del que tenemos en abundancia, son cadáveres. Su tono se volvió autoritario. Mátenlo. Bajo su orden, la horda de no muertos se abalanzó hacia adelante como una marea de podredumbre y miembros quejumbrosos. Wosh. Wosh. Los dos ángeles guardianes que flanqueaban a Lile levantaron sus lanzas radiantes una vez más. Sus alas doradas pulsaron con luz divina mientras comenzaban a barrer entre la multitud de no muertos, cada golpe vaporizando zombies al contacto. Has ganado un exp. Has ganado un exp. Lile se mantuvo tranquilo, su mirada nunca abandonando a Khajiit, quien se erguía arrogantemente en lo alto de los escalones del templo. Estos son solo zombies de bajo nivel, dijo con indiferencia. Tirar más de ellos contra mí no los hace menos patéticos. Sabía perfectamente que Khajiit todavía no estaba dando todo. Esto era una prueba. Y mientras el nigromante jugaba su pequeño juego, probablemente estaba preparando algo más peligroso entre bastidores. Ah, es así. Se burló Khajiit. Fuip. Sin previo aviso, algo salió disparado de la horda de zombies. ¿Era eso un intestino brillante y rojo? Sí. Una disturbingmente lisa y resbaladiza cuerda de intestinos, manchada de sangre, se abalanzó por el aire como un gancho de agarre impío y se envolvió firmemente alrededor de uno de los ángeles guardianes, específicamente el que ya tenía la armadura un poco corroída. ¡Pam! Con un chasquido vicioso, el intestino jaló al ángel hacia el suelo con un golpe sordo. En un instante, docenas de zombies se abalanzaron sobre la criatura divina. No eran lo suficientemente fuertes para perforar su armadura, los zombies no se conocen exactamente por su delicadeza, pero el denso aura de energía negativa a su alrededor era otra historia. Erosionaba la esencia divina como el ácido sobre la plata. ¡Bum! En segundos, el ángel guardián dio un último destello de luz y estalló en motas brillantes, desvaneciéndose del mundo. Lile finalmente vio a lo responsable. Era una masa de carne con forma de huevo, un cadáver humanoide, agrietado por el medio como un grotesco huevo de Pascua.
Dentro se retorcía un juego completo de órganos internos temblorosos, disturbingly intactos y horriblemente vivos. Y el intestino que se abalanzó. Sí, salió disparado desde dentro de ese saco de huevos sangriento. No muerto de bajo nivel, huevo de órganos. Asqueroso. Incluso Lyle no pudo evitar fruncir el ceño. Y ese no era el final. Fwosh. 6 no muertos más estallaron del suelo como muñecos de resorte de una película de terror. Estos eran de un color amarillo viscoso, su piel completamente podrida, y se movían mucho más rápido que los zombies típicos. No muertos de bajo nivel, devoradores de cadáveres. Volaban por el aire como pirañas, saltando y se aferraban al ángel guardián restante, arrastrándolo hacia abajo igual que al primero. A pesar de su resistencia, el segundo ángel pronto fue abrumado y también se desvaneció en una lluvia de luz. 2 ángeles guardianes, desaparecidos en un instante. Y Khajiit ni siquiera se había manchado la túnica. No había usado la fuerza bruta, solo tácticas inteligentes y la debilidad natural de los ángeles contra la energía negativa abrumadora. Una señal clara, Khajiit sabía exactamente lo que hacía cuando se trataba de luchar contra criaturas sagradas invocadas. Si eso es todo lo que tienes, dijo Khajiit condescendientemente, levantando la cabeza y mirando hacia abajo a Lyle desde su perchero. Entonces ya es demasiado tarde para pedir misericordia, idiota. Sonrió, saboreando el sonido de su propia voz. Sabía todo sobre los magos de fe. Después de todo, él solía ser uno. Pero no importa cuán fuerte fuera la magia de fe, no podía devolver a su madre de entre los muertos. De verdad. Y para investigar hechizos de resurrección de más alto nivel. Eso llevaba tiempo. Tiempo que los humanos no tenían. Así que renunció a su humanidad. Abandonó el camino divino y la luz de la fe. Y a cambio, abrazó la fría e interminable eternidad de la no muerte. Ahora, se convertiría en algo más allá de humano, un verdadero señor de los no muertos. Y cualquiera que se interpusiera en su camino, solo un destino lo esperaba. Muere. Crash. La marea de zombies se estrelló hacia Lyle. El huevo de entrañas lanzó otro intestino como un látigo manchado de sangre. Los 6 devoradores de cadáveres se lanzaron hacia adelante con velocidad depredadora. Pero Lyle solo suspiró. Este pequeño juego tuyo ha durado lo suficiente. Debajo de su capa negra, sus manos emergieron, cada una sosteniendo un pergamino brillante. Snap. 2 hechizos radiantes se activaron a la vez. 2 orbes de luz blanca cegadora brillaron frente a Lyle. Un momento después, ¡fuom! Una espada llameante apareció en el aire, ardiendo caliente y brillante. El intestino fue instantáneamente cortado limpio por la mitad. El resto se convirtió en cenizas bajo el intenso calor. Los 6 devoradores de cadáveres nunca tuvieron oportunidad. Una figura imponente descendió desde arriba, un ángel envuelto en fuego, y con una serie de golpes arrolladores, despedazó a los devoradores de cadáveres en confeti llameante. ¡Wosh! El viento se agitó suavemente. 2 arcángeles de fuego ahora flotaban junto a Lyle, uno a cada lado. Cada uno empuñaba una espada larga llameante envuelta en fuego sagrado. Sus alas brillaban intensamente en la oscuridad, convirtiendo el lúgubre cementerio en un campo de batalla radiante. La presencia opresiva de estos 2 titanes invocados, parte divinos, parte infernales, irradiaba un calor abrasador y poder divino. Los zombies circundantes se congelaron en su lugar, sin atreverse a acercarse. Lyle, envuelto en su voluminosa capa negra y oculto bajo una capucha profunda, se mantenía tranquilo entre los ángeles llameantes, su rostro invisible, pero su presencia innegablemente imponente. Ahora irradiaba un aura de misterio divino. Frente a él se erguía Khajiit, rodeado de un enjambre de cadáveres gemidos, envuelto en túnicas carmesí y goteando energía necrótica, una parodia sombría del poder. El contraste no podía haber sido más claro. 2 arcángeles de fuego. La sonrisa confiada desapareció del rostro de Khajiit, reemplazada por un ceño de genuina preocupación. 2. Eso no está bien. Había asumido que la invocación dual de ángeles guardianes anterior se debía a alguna reliquia mágica rara. Pero invocar 2 arcángeles de fuego a la vez, eso tiraba su teoría por la ventana. Lo que solo podía significar una cosa, este hombre era al menos igual de poderoso que él. ¿Y si tenía un cómplice acechando en las sombras? Eso podría ser peligroso. Khajiit entornó los ojos. Así que, esto no es una casualidad. Has estado apuntándome desde el principio, ¿verdad? Apretó el orbe de la muerte con fuerza mientras su voz bajaba a un tono escalofriante. Solo los miembros de la Santa Teocracia son capaces de invocar 2 arcángeles de fuego simultáneamente. ¿Quiénes diablos son ustedes? Lyle ignoró por completo la pregunta. Con un gesto casual de su mano, ordenó: despejen la basura que nos rodea.
Wash. Wash. Los dos arcángeles de fuego se movieron como lobos en un rebaño de ovejas, sumergiéndose en la horda de no muertos menores con una velocidad cegadora. Incluso los ángeles guardianes podían aniquilar fácilmente a los no muertos de bajo rango. Los arcángeles de fuego. Era como ver un lanzallamas en un campo de heno. Los párpados de Khajiit se contrajeron violentamente, un efecto secundario de canalizar demasiada energía negativa. Sus preciados no muertos estaban siendo aniquilados en masa. ¿Te atreves a actuar tan engreído, ignorante estúpido? Levantó su bastón, la vara de sombra, y gritó. ¿Creíste que eras el único con trucos bajo la manga? Te lo dije, te mostraré cómo se ve el poder real. La magia oscura pulsó de su cuerpo mientras una aura fría se asentaba sobre el campo de batalla. Hechizo de tercer nivel. Invocar no muerto. Un círculo mágico azul pálido se formó bajo sus pies. De él, surgió un guerrero esquelético, a diferencia de cualquier pila de huesos quebradizos típicos. Este brillaba con un brillo metálico, todo su marco emanando un aura amenazante. Envuelto en una capa azul raída, sus hombres llevaban petos de cuero rojo, y en sus manos tenía una espada de hierro y un escudo. Un no muerto de tercer nivel, guerrero óseo. Aún no hemos terminado. Khajiit no estaba frenando. Con otro encantamiento, rugió. Hechizo de tercer nivel. Crear no muerto. Una magia negra pegajosa, como alquitrán, surgió, devorando varios zombis de bajo nivel cercanos. La masa se retorcía y bullía antes de coagularse en un segundo guerrero óseo. Lyle se mantuvo tranquilo, sin sorpresa. Ya sabía que Khajiit se había especializado en nigromancia. ¿Invocar dos no muertos de tercer nivel? Totalmente dentro de las expectativas. No wonder la organización Surrernor había tomado interés en él. Sin embargo, la expresión de Lyle finalmente cambió cuando vio lo que pasó después. ¿Crees que es todo? Se rió Khajiit maníacamente, levantando el humilde orbe en su mano, el orbe de la muerte. Lo que antes parecía una roca sin brillo ahora brillaba con una feroz luz negra de hierro. Invocar no muerto, mejorado. Crear no muerto, mejorado. ¡Boom! Una oleada de energía negativa aterradora estalló hacia afuera, enviando un pulso de poder a través del campo. Un círculo de invocación azul pálido parpadeó de nuevo, y un tercer guerrero óseo dio un paso al frente. Otra ola de magia negra consumió aún más de los no muertos más débiles y dio a luz a un cuarto guerrero óseo. Y así como así, había 4 guerreros óseo completamente blindados de tercer nivel en el campo de batalla, sus formas metálicas irradiando un peligro crudo. El párpado de Lyle se contrajo ligeramente. Un momento. En el anime y las novelas, Khajiit nunca mostró este tipo de poder. Bueno, en realidad, cuando el dragón óseo entró en juego más tarde, no había necesidad de guerreros óseos. Y su oponente en ese momento era la doncella de batalla Narveral Gama, invocar 4 guerreros óseos no habría ayudado de todos modos. Jejeje, ¿lo ves ahora? Se rió Khajiit con oscuridad, su voz reptando por el campo de batalla como una 100 pies. Esta es la diferencia entre tú y yo. Ahora, húndete en la desesperación. Boom. 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 Los guerreros óseos se movieron como uno, corriendo hacia los arcángeles de fuego con una agilidad sorprendente. Clan. Clan. Los 2 arcángeles de fuego blandieron sus espadas llameantes, chocando contra los escudos de los 2 primeros guerreros óseos en una erupción de chispas. Antes de que los arcángeles pudieran reaccionar, los otros 2 guerreros óseos los flanquearon, espadas de hierro rebanando sus flancos. Un chirrido metálico agudo resonó. Los 2 arcángeles de fuego fueron obligados a retroceder. Con un aleteo de sus alas, se elevaron en el aire, reagrupándose rápidamente al lado de Lyle. Los ojos de Khajiit se estrecharon. ¿Sobrevivieron a eso? Su fuerza es más alta de lo estándar, murmuró para sí mismo, luego se burló. Bien. Subamos la intensidad. Hechizo menor. Mejora muscular. Un aura azul brillante envolvió a los 4 guerreros óseos. Su presencia aumentó. Refuerzo de armadura. Un segundo pulso de luz azul se superpuso al primero, reforzando sus ya duras defensas. Y finalmente, llama de la muerte. Un fuego frío y pálido se encendió sobre un guerrero óseo, luego se extendió rápidamente a los otros, cubriendo a los 4 con llama espectral. Este no era un fuego ordinario. Alimentado por energía negativa, estaba diseñado específicamente para causar daño extra contra entidades divinas o celestiales. Ahora, los guerreros óseos irradiaban tanta amenaza que podrían haber pasado por mini jefes en una mazmorra de raid. Lyle exhaló suavemente y ofreció un cumplido honesto. Impresionante. Muy impresionante. Ja.
Es demasiado tarde para pedir misericordia ahora. Se burló Khajiit y levantó la mano para lanzar el siguiente ataque. No. La voz de Lile era rasposa pero tranquila, y lentamente negó con la cabeza. Lo que quise decir fue, este es tu mejor esfuerzo, ¿verdad? En ese caso, mi turno. Debajo de su capa negra, sus dedos se movieron rápidamente, formando gestos arcanos. Tud. 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 Haces de luz radiante aparecieron sobre su cabeza, y, en un abrir y cerrar de ojos, 6 arcángeles de fuego más descendieron, rodeando a Lile en un anillo sagrado de fuego y luz. La pura presencia divina que emanaban quemaba el hedor a podredumbre en el aire. Los ojos de Khajiit se abultaron como si estuvieran a punto de saltar de sus órbitas. Retrocedió un paso con el shock, su expresión retorciéndose en pura incredulidad. Imposible. Incluso con todo su entrenamiento nigromántico, Khajiit solo podía invocar a 2 criaturas del mismo nivel a la vez. Sin el orbe de la muerte, incluso 4 guerreros óseos habrían sido un sueño imposible. No había manera de que Lile también tuviera algo como el orbe de la muerte, ¿verdad? ¿Tú, cómo hiciste eso? No, esto no es cómo funciona la invocación de fe. La voz de Khajiit se quebró con histeria. No hay cánticos, ni oraciones, ni tiempo de canalización, esto no es una invocación. Esto es hacer trampa. La voz incrédula y chillona de Khajiit resonó en el cementerio, su rostro retorciéndose en una expresión de puro terror. A lo lejos, 6 arcángeles llameantes irradiaban una luz cegadora, convirtiéndolos en la única fuente de iluminación en el cementerio. Una presión invisible surgió. La garganta de Khajiit se contrajo mientras aparecían gotas de sudor en su frente calva. Si la escena que se desarrollaba ante sus ojos no fuera real, habría asumido que era solo una pesadilla. Alguien había logrado invocar 6 arcángeles de fuego a la vez. Ataquen. La voz de Lile rasgó, yendo directamente al grano sin palabras innecesarias. Wosh. Wosh. Los 6 arcángeles de fuego se pusieron en acción, 4 de ellos enfrentándose a los 4 guerreros esqueléticos, mientras los otros 2 cargaban hacia Khajiit, el propio invocador. Al ver esto, el rostro de Khajiit se puso pálido de pánico. Estaba aproximadamente a 100 metros de Lile, una distancia cómoda para un lanzador. Además, el área estaba infestada de no muertos de bajo nivel, proporcionando protección extra para Khajiit, un nigromante. Pero los arcángeles de fuego podían volar. Los no muertos de bajo nivel que formaban una barrera en el medio eran prácticamente inútiles contra tales enemigos. Las figuras brillantes, envueltas en un aura de poder divino, se abatieron sobre él. Maldita sea. El primer instinto de Khajiit fue recordar a los guerreros esqueléticos, pero rápidamente se dio cuenta de que ya estaban bloqueados en batalla con los otros 4 arcángeles. Incluso si quisiera invocar más guerreros esqueléticos, solo podía hacerlo una vez que los actuales fueran destruidos o despedidos. Para entonces, sería demasiado tarde. Wosh. Uno de los arcángeles de fuego ya había llegado, su espada llameante descendiendo en un arco de fuego. Pared de esqueletos. Khajiit gritó. ¡Bum! El suelo retumbó mientras una pared hecha de brazos esqueléticos aparecía, protegiendo a Khajiit del golpe entrante. Pero no había solo un arcángel. Wosh. Otro arcángel de fuego apareció desde el lado, lanzando un ataque abrasador. Pared mágica. Khajiit tropezó hacia atrás un paso en pánico, su vara de sombra brillando en su mano. Una barrera invisible se materializó, bloqueando con éxito el golpe. Rayo de luz negativa. Los ojos de Khajiit brillaron con desesperación mientras soltaba un grito de rabia. Se dio cuenta de que había cometido un grave error anterior. En su prisa por derribar a Lile rápidamente, había invocado a todos los guerreros esqueléticos disponibles, temiendo los aliados ocultos de Lile. Pero ahora, aparte de los no muertos de bajo nivel, no le quedaba ninguna defensa sustancial. Ahora, enfrentando una muerte inminente, la mente de Khajiit se aclaró en un instante. Se dio cuenta de que si Lile podía invocar múltiples arcángeles llameantes, entonces seguramente podía invocar un número igual de ángeles guardianes. Quizás Lile había atraído a los no muertos con estos ángeles, dejándose solo para enfrentarse a Khajiit. Pero había asumido subconscientemente que Lile solo podía invocar 2 ángeles, sin considerar. ¡No! Lo que estaba sucediendo ahora estaba más allá de sus expectativas. ¡Bum! Un rayo mágico negro azabache salió disparado, golpeando al arcángel de fuego más cercano. Pero a diferencia de cuando repelió sin esfuerzo a los ángeles guardianes antes, este ataque solo hizo que el arcángel de fuego se detuviera por un breve momento. Wosh. La espada de fuego se estrelló desde el frente, desgarrando las túnicas carmesí de Khajiit.
La defensa mágica imbuida en las túnicas duró apenas momentos antes de ser perforada por las llamas, hundiendo la espada profundamente en el pecho de Khajiit. Tos. El intenso dolor forzó un grito de la boca de Khajiit, y tosió inmediatamente una bocanada de sangre. Su visión se nubló, llena de nada más que arrepentimiento mientras miraba en la dirección de Lyle. Pero sus ojos ya no podían enfocar, y su mirada cayó en cambio en el orbe de la muerte que todavía sostenía apretado en su mano derecha. En ese momento, el orbe de la muerte comenzó a brillar con una profunda luz negra de hierro. Un destello de determinación parpadeó en los ojos de Khajiit, y tosió más sangre, sus labios separándose. Descenso del terror, absorbe todo dentro de mí, Wash. Otro arcángel de fuego apareció desde el lado, su espada de fuego cortando el aire, separando el brazo de Khajiit que sostenía el orbe de la muerte. Khajiit gritó una vez más. Clan. El orbe de la muerte cayó al suelo, rodando por los escalones del templo en ruinas, su extraña luz negra desvaneciéndose lentamente. Después de cortar el brazo de Khajiit, el arcángel llameante blandió su hoja de nuevo, enviando una spray de sangre al aire. La visión de Khajiit se volvió roja, y en un momento fugaz, pensó que veía su cuerpo decapitado. Toda su amargura, rabia y fuerza desvaneciente parecían desvanecerse en la nada. ¿Cómo podía terminar así? Resucitar. Magia. Mientras sus pensamientos finales se disipaban, Butch. Experiencia ganada. 3251. Barra de experiencia. 3462, 10.000. Lyle echó un vistazo al panel de atributos, luego levantó la vista hacia la forma caída de Khajiit, los cadáveres en descomposición circundantes ahora sin vida. Levantó la mano y tocó el espejo de un solo lente cerca de su ojo izquierdo. Supongo que elegí un oponente problemático después de todo. Murmuró Lyle suavemente. Aunque, por mucho que me curiose por qué otros trucos podrías tener, tu movimiento definitivo no verá la luz del día. A pesar de estar rodeado por dos arcángeles de fuego, Khajiit no solo había resistido 2 ataques, sino que incluso había contraatacado una vez. Un poder así, y aún así, en su Renorn, ocupaba el último lugar en la clasificación. Crack. 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 Los guerreros esqueléticos, todavía bloqueados en combate con los 4 arcángeles de fuego, se desmoronaron en el momento en que su lanzador fue asesinado. Apenas resistieron unos momentos antes de desintegrarse. Los 6 arcángeles de fuego aterrizaron alrededor de Lyle. Bueno, el peor escenario no ocurrió. Todavía me quedan 4 pergaminos de arcángel de fuego. ¿Quién dijo que las clases de producción no tienen potencial de combate? Para ser honesto, si hubiera estado en la posición de Khajiit antes, probablemente habría estado igual de frenético. Esto es lo que se obtiene al maximizar tus tiradas de la gacha, ¿eh? Después de una batalla agotadora, los pergaminos de invocación realmente demostraron su valía. Las reservas mágicas de Lyle todavía estaban llenas, y su resistencia física tampoco había sufrido mucho. Lo que significaba. Incluso si algo inesperado ocurría, Lyle podría fácilmente comenzar otra batalla, o simplemente retirarse con calma. No wonder la primera reacción del Señor Supremo después de descender a este otro mundo fue revisar su inventario. Encontrar todos sus objetos intactos lo tranquilizó. Suspiró tranquilamente, pensando que incluso si todos los guardianes de la gran tumba se volvían en su contra, podría salir ileso. Paso. Lyle se movió hacia el cadáver de Khajiit, notando rápidamente el orbe de la muerte caído. Parecía mezclarse con el suelo en ruinas, apareciendo como nada más que una piedra negra, solo el orbe de la muerte. No lo recogió de inmediato, sino que hizo que uno de los arcángeles llameantes lo recuperara para él. Sabía muy bien que este objeto mágico tenía el potencial de interferir con la conciencia de su portador, incluso influyendo en sus acciones. Clac. El arcángel llameante aleteó suavemente, levantando el orbe de la muerte con ambas manos, flotándolo frente a Lyle. Parece no afectar a las invocaciones, reflexionó Lyle. Sintió cuidadosamente al arcángel, dándose cuenta de que todavía podía controlarlo con facilidad. No había interrupciones ni obstáculos en el proceso. Tasación de objeto. Una luz azul rodeó al orbe de la muerte. Objeto. Objeto mágico, creación especial, orbe de la muerte nivel superior, 30, 40 NB. Efecto. Ranura de energía, 75, 300. Habilidades pasivas. Absorción de energía negativa. Absorbe energía de atributo negativo para restaurar la ranura de energía. Corrosión de energía negativa. El contacto prolongado causa erosión de energía negativa, convirtiendo en no muerto o muerte. Inteligencia natural. Posee conciencia independiente. Influencia de voluntad. Afecta la conciencia del portador.
Efectos más fuertes en humanos. Habilidades activas. Creación de no muertos, mejora de bajo nivel primero. Invoca un no muerto adicional del mismo nivel. Invocación de no muertos, mejora de bajo nivel primero. Invoca un no muerto adicional del mismo nivel. Control de no muertos, mejora de bajo nivel primero. Aumenta el control sobre no muertos de bajo nivel según la fuerza del lanzador. Invocación de dragón esquelético. Consume 100 de energía. Uf. Los ojos de Lyle se contrajeron mientras procesaba los detalles del objeto. Este era un objeto mágico claramente elaborado específicamente para nigromantes, y su lista de efectos era casi interminable. Incluso si las 4 habilidades pasivas parecían mayormente negativas, el poder puro que otorgaba era innegable. Lyle fijó su mirada en la información revelada por el hechizo de tasación, sus cejas levantándose en sorpresa mientras sus ojos parpadeaban con interés. Si este artefacto mágico fue hecho por el hombre, entonces bien, murmuró. Pero si se formó naturalmente, eso sería otra cosa. En este extraño mundo, los objetos mágicos formados naturalmente sí existían. Un ejemplo era el dolor de escarcha, una de las 4 reliquias sagradas de los hombres lagarto. Fue forjada del hielo tomado del centro de un lago, durante la única vez que se había congelado, a pesar de ser un lago que nunca se congelaba. Desafortunadamente, Lyle no tenía acceso a la tasación de objetos avanzada. De lo contrario, podría haber identificado al creador directamente, una habilidad tan poderosa que podía incluso revelar al fabricante de reliquias divinas. Capacidad de energía. 300, me pregunto cómo se calcula. Volvió a mirar los datos de la tasación, frunciendo el ceño ligeramente. Cuesta 100 de energía invocar un dragón esquelético. Así que significa, ¿puedo invocar hasta 3? Pero eso no cuadraba del todo. Recordaba distintamente que Cajita había pasado 5 años reuniendo suficiente poder para invocar solo 2 dragones óseos. Lyle entornó los ojos hacia el artefacto discreto, el llamado Orbe de la Muerte, preguntándose dónde se habían ido los 100 de energía restantes. ¿Podría el orbe haberse comido? Tump. El orbe de la muerte de repente tembló en las manos del arcángel de fuego, liberando un tenue resplandor de luz negra de hierro. La mirada de Lyle se fijó en él, y un intenso deseo brotó en su corazón. Necesitaba, sostener el orbe y examinarlo de cerca. En el momento en que ese impulso surgió, sus sentidos de peligro gritaron. Eso no es normal. Si no hubiera estado en guardia, podría haber sido sorprendido por esta manipulación mental. Pero Lyle había venido preparado. Voluntad inmortal. Lyle cantó rápidamente. Este era un hechizo defensivo diseñado específicamente para resistir encantos, compulsiones y otros efectos que influyen en la mente. En el momento en que se activó, el impulso de agarrar el orbe se evaporó. Incluso así, permaneció vigilante. Después de todo, Khajiit también conocía este hechizo, y aún así sucumbió a la influencia del orbe. Claramente, voluntad inmortal no era una salvaguardia perfecta. Ignorando el tenue resplandor pulsante del orbe, Lyle dirigió su atención a la marea de habilidades recién desbloqueadas en su interfaz. Estos eran hechizos que había visto usar a Khajiit durante su batalla. Rayo negativo. Nivel 3. Invocar no muerto. Nivel 3. Crear no muerto. Llamas de los muertos. Mejora de armadura. Mejora de fuerza menor. Aparte de voluntad inmortal, Lyle no se había apresurado a aprender ninguna de ellas. Pero entonces, sus ojos brillaron. Invocar no muerto, ahora eso es interesante, murmuró. Recientemente había desarrollado una afición por los hechizos de invocación. Clasificó rápidamente la interfaz. Hechizo detectado. Nivel 3, invocar no muerto requisito de nivel 15, 21. Requisitos cumplidos. Consumir un punto de habilidad para aprender. Advertencia. Esta habilidad entra en conflicto con invocación de ángeles. Proceder puede causar consecuencias desconocidas. Lyle parpadeó. ¿Conflicto de habilidades? ¿A qué se debía eso? Frunció el ceño y desplazó el resto. No solo invocar no muerto, incluso crear no muerto mostraba una advertencia similar. Del trío característico del nigromante, invocar, crear y control, solo control de no muertos no tenía alerta de conflicto. Los conflictos de habilidades no eran difíciles de entender conceptualmente. El problema era: no había tales mecánicas en Yggdrasil, ¿verdad? Murmuró Lyle, desconcertado. Luego, recordó un detalle de la versión de novela ligera del juego. Algo sobre que los seres invocados se originaban de otros mundos. Como cuando Albedo cuestionó cómo el rey elfo podía estar seguro de que el elemental de tierra que invocaba era el mismo cada vez. ¿Podría ser que ese detalle de la lore se hubiera vuelto real en este mundo? Lyle dio un pequeño cabeceo.
Tanto invocar como crear no muerto marcados como arriesgados, no iba a arriesgarse. Claro, esos hechizos podían expandir su arsenal, pero palidecían en valor a largo plazo en comparación con invocación de ángeles. Especialmente cuando el jefe final es un rey lich obsesionado con los huesos. Invocar no muertos frente a él se sentía como ondear un cartel de conviérteme. Y así, hechizos como llamas de los muertos y rayo negativo también fueron descartados, demasiado dependientes de un estilo de lucha centrado en nigromantes. Después de una cuidadosa consideración, Lile redujo la lista a 3 hechizos posiblemente útiles. Mejora de fuerza menor. Mejora de armadura. Control de no muertos. Después de otro momento de vacilación, descartó los 2 primeros. Los hechizos de mejora no se acumulan. Si tienes mejora de fuerza menor y mejora de fuerza mayor, lanzar una anula a la otra. Un desperdicio de punto de habilidad, en su opinión. Eso dejaba control de no muertos. Y ese, sí lo emocionó un poco. No había olvidado el enorme alijo de cadáveres en su inventario, más de 1000 cuerpos de duendes, además de 50 ogros. Con este hechizo, esos cadáveres finalmente podrían ver un empleo póstumo. Aún mejor, esto le daba un uso para los cadáveres de monstruos de alto nivel en el futuro. No desperdicies, no quieras. Tan tacaño que duele, murmuró Lile con una sonrisa. Luego se concentró, seleccionando el hechizo. Hechizo seleccionado. Control de no muertos, nivel, 3 requisitos. Clase base, nigromante. Advertencia. Esta clase entra en conflicto con el estado ser vivo. Elegir este camino resultará en una exposición continua a la energía negativa, causando debuffs persistentes. La advertencia hizo que Lile se congelara. Había pasado por alto algo crucial. Si existían conflictos de habilidades, entonces los conflictos de clase estaban destinados a seguir. Nigromante era, después de todo, una clase diseñada para no muertos y razas monstruosas. Como Khajiit, cuyo cuerpo vivo había sido gradualmente deformado por la energía nigromántica hasta convertirse en algo intermedio entre hombre y ghoul. De hecho, Khajiit pasó 5 años enteros escondido en Errantel, absorbiendo energía negativa para un ritual que lo convertiría completamente en no muerto. En otras palabras, renunció a ser humano a propósito. Antes de que Lile pudiera terminar de procesar esa horrible realidad, la interfaz cambió de nuevo. Rasgo activado. Genio. Conflicto de clase neutralizado. Clase nigromante adquirida con éxito. Habilidad adquirida. Control de no muertos. Puntos de habilidad. 40-39 habilidad. Control de no muertos, nivel, 3 coste de PM. 15. Descripción. Manipula los cadáveres de los muertos. Cuanto más alto sea el nivel del lanzador, más cadáveres se pueden controlar. La fuerza del control se escala según la diferencia de nivel. ¿Eh? Lile parpadeó en incredulidad. Siempre había pensado que su clase genio era un poco decepcionante ya que no venía con bonificaciones de clase típicas. Pero quizás ese era exactamente el punto, le permitía eludir las desagradables desventajas también. La noche estaba quieta, cubierta por una manta de oscuridad espeluznante. Lápidas y árboles marchitos llenaban el área, proyectando largas sombras que pintaban un telón de fondo lúgubre. Contrastaba agudamente con el cálido resplandor que rodeaba a Lile, creado por los 6 ángeles que flotaban protectoramente a su alrededor. Bajo la luz proyectada por el arcángel de fuego, Lile desvió su mirada de la interfaz del sistema de vuelta al orbe de la muerte, todavía descansando en las manos del ángel. Su forma era irregular, su superficie áspera y gris. Sin el tenue resplandor negro de hierro que pulsaba de él, probablemente lo confundirías con una roca que alguien recogió cerca de un banco de río. Inexpresivo, Lile extendió un solo dedo y tocó suavemente la superficie del orbe. Instantáneamente. Mortal. La muerte es el destino de todos. La única verdad eterna. Yo represento la voluntad de la muerte. ¿Buscas la vida eterna? ¿Poder duradero? Puedo concederte. La voz, caótica y goteando tentación, irrumpió en su mente. Luego se detuvo abruptamente. Lile ya había metido el orbe de vuelta en su inventario. Como pensé. Incluso voluntad inmortal no puede bloquear los susurros de esa cosa por completo. Se frotó las sienes. Hasta que no descubriera cómo lidiar con la voluntad dentro del orbe, no iba a meterse con él. En cuanto a cómo planeaba destruir esa voluntad. Ya lo había resuelto. Ahí es donde entraba en juego la clase de caballero maldito. Su habilidad de clase otorgaba una maldición tan poderosa que podía destruir equipos por debajo del nivel 40. ¿Y a qué no sabías? El orbe de la muerte era de nivel 40. Por supuesto, la clase venía con su propia maldición. Los jugadores que la elegían no podían equipar nada por debajo del nivel 40 tampoco.
La maldición no discriminaba, rompería tu equipo también. Esa era la razón por la que Lyle rara vez se molestaba en comprar armas elegantes. Simplemente las arruinaría de todos modos. Originalmente, el plan era obtener la clase de caballero maldito primero, luego agarrar el orbe, y finalmente romperlo con una maldición bien colocada. Pero entonces había obtenido inesperadamente acceso a la elaboración de pergaminos, así que el plan cambió un poco. Lyle pisó los escalones de piedra desmoronados del templo en ruinas, deteniéndose junto al cadáver de Khajiit. El hedor a sangre colgaba pesado en el aire, espeso y teñido de podredumbre. La cabeza decapitada de Khajiit había rodado hacia un lado, los ojos abiertos con un amargo resentimiento, como si incluso en la muerte se negara a aceptar su destino. Lyle soltó un suspiro tranquilo, no por lástima, sino por sorpresa. En algún momento, escenas como esta habían dejado de molestarlo. Más de un mes masacrando duendes en el bosque Tok claramente había dejado su marca. Antes le horrorizaba matar un pollo en la tierra. Ahora, después de solo 2 meses en este mundo, se había insensibilizado a la vista de los cadáveres. Sin ceremonia, se agachó y recogió los 2 objetos mágicos de Khajiit. La vara de sombra y un collar de huesos. Ambos irradiaban energía nigromántica. Útiles, quizás, pero no para él. La túnica carmesí de Khajiit también había sido un objeto mágico, pero desafortunadamente había sido medio incinerada por el asalto de los arcángeles de fuego. Una pena, probablemente se habría conseguido un buen precio. Después de examinar los objetos y confirmar que tenían poco valor personal, Lyle se giró hacia los 4 arcángeles de fuego que estaban a su lado. Ustedes 4, quédense aquí y vigilen afuera. Hizo un gesto casual. Los guardianes llameantes se inclinaron ligeramente y flotaron hacia su posición, sus alas crepitando con ascuas. Luego, con otros 2 arcángeles siguiéndolo, Lyle descendió al pasaje oculto bajo el templo. A unos 7 u 8 minutos después, regresó, cubierto de polvo pero con las manos vacías. Nada valioso, murmuró con un chasquido de la lengua. ¡Qué desperdicio de anticipación! Con un gesto de su mano, emitió la siguiente orden. Quémelo. De inmediato, los arcángeles de fuego flotaron hacia adelante y presionaron sus espadas llameantes contra el cuerpo de Khajiit. En segundos, se convirtió en cenizas y se dispersó con el viento. Uno de los arcángeles, sin embargo, hizo una pausa y flotó hacia el brazo cortado de Khajiit. Esperen. Los ojos de Lyle se estrecharon. Dio un paso adelante y recogió el miembro carbonizado, envolviéndolo en una tira de tela rasgada y guardándolo en su inventario. Hemos terminado aquí. Es hora de irse. Lanzó una última mirada hacia las murallas de la ciudad lejanas, cubiertas por la luz de la luna, luego se dio la vuelta y se deslizó por el mismo camino por el que había venido. Fuera del templo, la puerta de la ciudad permanecía sellada. 2 lámparas mágicas de luz perpetua iluminaban las torres de vigilancia donde varios guardias nerviosos miraban hacia el distante cementerio. ¿Qué diablos está pasando ahí dentro? ¿Por qué hay un brillo? Deberíamos reportar esto. Idiota. Otro le espetó, la voz temblando. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es de noche, y no vamos a entrar allí. Pero nada. Nuestro trabajo es evitar que los no muertos rompan las puertas, ¿verdad? Sí. Entonces, a menos que uno llame a la puerta, nos callamos, nos aguantamos y lo reportamos por la mañana. Que los aventureros se encarguen. Sus murmullos nerviosos y pánicos llenaron las torres. Mientras tanto, Lyle escaló la muralla de la ciudad sin ser visto y desapareció en la noche. Para cuando regresó a la posada, eran más de las 2 de la madrugada. Se deslizó por un callejón estrecho y saltó al 2.º piso con facilidad, deslizándose por la ventana en su habitación. ¡Guau! Un gruñido bajó y emocionado lo saludó. El pequeño Barguest se despertó de su siesta y se acercó corriendo, la cola moviéndose furiosamente. SHH. Lyle levantó un dedo a los labios. ¡Guau! La criatura bajó la voz a un gemido amortiguado y frotó su cabeza contra su pierna. Buen chico, pequeño negro, se rió Lyle, acariciando su cabeza. Realmente eres como un perro. Se quitó la capa manchada de hollín y dejó el paquete con el brazo de Khajiit en la esquina, luego se dirigió al reducido baño. Técnicamente, podría haber usado la magia inodora para deshacerse del hedor, pero una buena ducha se sentía mucho más satisfactoria. El vapor pronto salió de la puerta mientras salía, con una toalla sobre el hombro. Fue entonces cuando vio a Pequeño Negro en la esquina, empujando el paquete envuelto en tela con su hocico. No lo haría si fuera tú, dijo Lyle con sequedad. Hay energía de muerte residual ahí dentro. Cómelo y morirás incluso más rápido.
El perro inclinó la cabeza, claramente no entendiendo las palabras, pero su tono y expresión fueron suficientes. Dejó escapar un gemido tranquilo y retrocedió, la cola metida. Lyle echó otro vistazo al brazo marchito y pálido. No estaba recogiendo partes del cuerpo como un hobby retorcido. No, estaba probando una teoría. Justo antes de que el arcángel de fuego lo redujera a cenizas, algo hizo clic en su mente. En la historia original, después de que tanto Cahid como Clementine fueron asesinados por el equipo de aventureros liderado por el Señor Supremo disfrazado, sus cadáveres desaparecieron misteriosamente del almacenamiento. Un detalle menor para el Señor Supremo, pero no para Lyle. Había dos explicaciones probables. O alguien robó los cuerpos, significando que Surrernor o sus afiliados tenían agentes en Errantel, o habían sido resucitados. Lyle había guardado el brazo para confirmar la segunda posibilidad. Si alguien lanzaba una resurrección, entonces cualquier parte restante del cuerpo también desaparecería, siendo atraída hacia la ubicación del lanzador. El misterioso líder de Surrernor vino a su mente. Lyle tenía una teoría. Tanto Cahid como Clementine eran exmiembros de las unidades de las 6 escrituras de la teocracia Slane. ¿Y si el líder de Surrernor también era de Slane? De las 6 escrituras, la escritura negra era la más fuerte, un equipo de élite compuesto por los mejores miembros de las otras 5 unidades. Aunque públicamente se decía que cada unidad adoraba a uno de los 6 grandes dioses, la escritura negra era una extraña amalgama. De los 6 dioses, 5 eran jugadores humanos que murieron temprano. Solo el sexto, un no humano no muerto, había sobrevivido más tiempo. El culto al dios de la muerte de la teocracia Slane era particularmente secreto, casi como si no existiera en absoluto. Precisamente por eso Lyle sospechaba que el líder de Surrernor tenía lazos con la teocracia. Después de todo, la magia de resurrección era un hechizo divino, algo que los lanzadores arcánicos no podían usar. Incluso el propio Señor Supremo no podía lanzarlo de forma nativa. Dependía de caros objetos de la tienda de efectivo y artefactos de resurrección. ¿En serio?, murmuró Lyle, frotándose las sienes. ¿Por qué hay tantos bastardos maquiavélicos en este mundo? Se giró hacia la cama, solo para quedarse paralizado. Pequeño negro gruñó suavemente. Lyle se giró para ver la fuente de su agitación. El brazo cortado. Un tenue resplandor azul pulsaba del miembro, y en segundos, se disolvió en luz como nieve derritiéndose bajo el sol. Ding. Habilidad detectada. Resurrección modificada, revivir muertos, nivel 5 requisitos cumplidos. Nivel de lanzador arcánico, 29, 35. ¿Desea gastar un punto de habilidad para aprenderlo? Puntos de habilidad. 40, 39 habilidad. Revivir muertos, modificada. Nivel. Quinto. Coste de maná. 25, o 50 con penalización, descripción. Una versión modificada del hechizo divino levantar muertos, alterada para ser utilizable por lanzadores arcánicos. Consume el doble de maná y permite una resurrección limitada con requisitos de cadáver reducidos. Lyle fijó su mirada en el aviso, la cara retorcida en una mezcla de sorpresa y diversión. Bueno, genial, dijo con un resoplido. Estaba equivocado. Este tipo es incluso más fastidioso de lo que pensaba. A pesar de la queja, su voz llevaba un deje de satisfacción. Mientras tanto, en una tierra desconocida. El suelo estaba manchado de marrón oscuro, como si estuviera empapado con sangre antigua. Una extraña niebla invisible se aferraba al aire, distorsionando la luz de la luna en un tono carmesí. Cau. Cau. Del cielo vinieron los chillidos de pájaros no muertos, no cuervos reales, solo parodias retorcidas a las que se les había dado vuelo por nigromancia. En este lugar maldito, ningún ser vivo debería removerse. Y sin embargo. Rabia, rencor, desesperación. Todo bullía en la mente de Cahid. Podía sentir el miedo metiéndose en sus huesos. ¿Por qué todavía soy consciente? No estaba muerto. En el momento en que el pensamiento se formó, su cuerpo reaccionó. Sus ojos se abrieron de par en par. Uf. 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 Cahid se incorporó de golpe, empapado en sudor. El terror de la muerte aún se aferraba a él como una segunda piel. Fascinante, llegó una voz fría y rasposa, como metal moliendo metal. Creo que estabas en Errantel, ¿verdad? Esa ciudad de atrás no debería tener nadie capaz de matarte. Cahid miró hacia arriba y se quedó helado. Una figura oscura se erguía ante él, envuelta en sombras no lanzadas por ninguna luz, sino emanando de puro poder mágico. La oscuridad se desangraba de la figura, tragándose el aire.